A continuación se explicará de las leyes de los gases la que corresponde al nombre de la ley de Boyle y Mariotte. Esta ley fue enunciada en forma independiente por el físico y químico irlandés Robert Boyle en el año de 1662 y por el físico y botánico francés Edme Mariotte en el año de 1676. En este enlace aparece el link sobre el tutorial de las propiedades de los gases y otros tutoriales. Los invitamos a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Esta primera ley dice que a temperatura constante el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce. Interpretemos este enunciado mediante el siguiente ejemplo. Aquí se tiene una jeringa con aire, el cual ejerce una presión sobre las paredes y se puede sentir en la yema de este dedo. Si bajamos el émbolo de la jeringa, esa misma cantidad de gas se comprime. En esta primera imagen se aprecia que es mayor el volumen ocupado por este gas, mientras que en la segunda el volumen es menor. Pero en esta jeringa la presión es menor, mientras que en esta la presión es mayor. Este cambio se debe porque en un volumen mayor las partículas o átomos del gas tardan más en llegar a las paredes de la jeringa, por eso chocan menos veces por unidad de tiempo contra ellas. En efecto, la presión será menor porque hay menor cantidad de choques del gas contra las paredes. En un volumen menor de la jeringa, la distancia que tienen que recorrer las partículas es menor y se posibilitan mayores choques en cada unidad de tiempo. Esto genera una mayor presión. Al apreciar el comportamiento de estas dos variables, se aprecia que mientras el volumen disminuye, la presión aumenta. Sucede todo lo contrario. Por eso la relación es inversamente proporcional. A continuación se explica la forma como se deduce la fórmula de esta ley. Matemáticamente, esta relación se expresa mediante este símbolo que significa proporcionalidad. Nos está diciendo que la presión es proporcional al inverso del volumen. Este signo de proporcionalidad se reemplaza por el signo igual acompañado de una constante llamada K. Al realizar la operación entre la K y el 1 nos queda que la presión es igual a la constante K dividida por el volumen. Al pasar el volumen a multiplicar nos queda que el producto de la presión por el volumen es igual a la constante. Esta relación se puede apreciar mediante el siguiente ejemplo. Inicialmente se muestra un volumen de 40 litros de gas nitrógeno cuya presión es de 0.6 atmósferas. Esa misma cantidad de gas se comprime en un volumen de 20 litros y la presión será de 1.2 atmósferas. Posteriormente se sigue comprimiendo esa misma cantidad de gas a un volumen de 10 litros y ya la presión será de 2.4 atmósferas. En el siguiente cuadro se pueden resumir los valores de estos tres ejemplos. En el primero tenemos la presión de 0.6 atmósferas, el volumen de 40 litros. Y la constante K resulta de multiplicar la presión por el volumen. 0.6 por 40 nos da que la constante es igual a 24. En el segundo ejemplo, la presión es de 1.2 atmósferas y el volumen de 20 litros. Al multiplicar la presión por el volumen nos da que K es igual a 24. En el tercer ejemplo, la presión es de 2.4 y el volumen es de 10 litros. Al multiplicar estas dos variables, se obtiene el mismo resultado de 24. Se demuestra que siempre la presión por el volumen es igual a una constante,
que en este caso es 24. Si analizamos el primer ejemplo y consideramos que esta es una presión 1 y el volumen 1, es igual a la constante K, que en este caso es 24. Para el segundo ejemplo, tomaremos esta como presión 2, volumen sub 2 y da como resultado el producto la constante 24. En estas dos igualdades se aplica la propiedad transitiva, que es una de las propiedades de equivalencia y que dice que si un primer valor es igual a un segundo y este segundo valor es igual a un tercero, el primer valor es igual al tercero. Esto se resume en la siguiente fórmula: primer valor igual al tercer valor. Si pasamos el volumen sub 2 a dividir el volumen sub 1 y la presión sub 1 a dividir la presión sub 2, también se puede expresar en esta forma. Apliquemos esta ley en el siguiente ejercicio. Un globo cuyo volumen es de 600 centímetros cúbicos contiene gas helio que genera una presión de 240 milímetros de mercurio. Hallar el nuevo volumen cuando la presión es de 720 milímetros de mercurio y la temperatura permanece constante. Se colocan los datos dados en el ejercicio. Aquí tenemos el volumen inicial del gas en el globo y su respectiva presión. Recordemos que esta es una unidad de volumen. También se puede expresar en unidades de capacidad, que son los mililitros. Los 600 centímetros cúbicos de volumen son iguales a 600 mililitros de capacidad. Aquí aparecen los datos finales, la presión ejercida y nos piden averiguar el volumen. La temperatura es constante y también la masa del gas es de la misma cantidad. Podemos hacer el siguiente análisis. La presión aumenta al pasar del momento 1 al momento 2. Como es una relación inversa, el volumen debe disminuir al pasar del momento 1 al momento 2. O sea que aquí el resultado será menor que 600. Realizamos el procedimiento aplicando la fórmula. Como se va a averiguar el volumen sub 2, lo despejamos y esta presión sub 2 la pasamos a dividir, quedando en esta forma. Se hacen los respectivos reemplazos. Al realizar la operación se obtiene un volumen final de 200 centímetros cúbicos. El volumen 2 es menor que el volumen 1. También se puede mostrar la gráfica en donde se relacionan la presión y el volumen. Aquí se muestra que los 600 centímetros cúbicos ejercen una presión de 240 milímetros de mercurio, mientras que en el momento 2 los 200 centímetros cúbicos del gas ejercen una presión de 720 milímetros de mercurio. Se aprecia la gráfica de la relación inversa de estas dos variables. Este ejercicio es característico de evaluaciones en donde las respuestas deben de ser elaboradas en un tiempo que oscila entre 1 y 2 minutos. Observemos cómo se puede responder rápidamente. Al analizar la presión, pasa de 240 a 720 milímetros. Esto está indicando que aumentó 3 veces, o sea que si multiplicamos 240 por 3 nos da el resultado de 720. Como el volumen es inversamente proporcional a la presión, quiere decir que este volumen debe disminuir 3 veces. En consecuencia, este valor, al ser dividido por 3, se obtiene como resultado un volumen sub 2 de 200 centímetros cúbicos. Los enlaces que aparecen a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.